consciente de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo con ustedes en este jueves, su programa Prevención en Voz Alta. Hoy toca un tema interesante. ¿No te parece, José? Claro que sí, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es José Pedrosa y vamos a tratar hoy un tema bien interesante que sabemos que alrededor de las adicciones, de todo lo que implica, muchas veces hay mitos, creencias, hay mitos urbanos, etcétera. Algunos a lo mejor se acercan a la verdad, otros definitivamente son mitos. Y precisamente con Miguel, que es el experto en esto, vamos a tratar de descifrar cada uno de ellos. Eh, y a mí me gustaría, para el beneficio de todos, el público que nos está viendo, precisamente hoy, ahorita es el momento de que manden sus preguntas, aquello que creen y tienen duda, que sí, que no, que me lo dijeron, me lo dijo el primo de un amigo, pero no tengo duda. Manden, por favor, todo lo que quieran saber alrededor de las adicciones. Así es que, pues, ¿cómo te sientes, Miguel? Muy bien, muy bien. Yo también quisiera hacerles la observación, aunque ya creas que lo sabes, pregúntalo. De todas maneras, pregúntalo porque a veces ahí están los mitos, en aquello que creemos saber, pero que no hemos investigado y que es del dominio público, pareciera que lo sabemos y en realidad no es así. Así es. Si quieres, arrancamos en lo que ¿Sí? llegan algunas preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué tanto el consumo es un síntoma? Muchas veces dicen, no, es que está consumiendo mucho para mí que... Bueno, si lo vemos así, como que como el síntoma es el consumo, sí, pero pareciera que las adicciones tienen este síntoma de ir al consumo. No es lo mismo. Ujú, Pareciera, por ejemplo, en el caso del alcohol, cuando una persona está consumiendo alcohol, ese es el síntoma. El beber ujú. es el síntoma de una adicción. Todavía no sabemos si es una adicción. O sea, el que esté consumiendo no quiere decir que sea una adicción, pero la adicción sí contiene como síntoma el consumo, la adicción como tal. Pero ¿de qué es un síntoma de qué? Esa es la pregunta más importante. Muchas personas piensan que es un síntoma de problemas más profundos. Y cuando se habla de profundidad, se va al pasado. Extrañamente, Ujú. las personas piensan que en lo profundo es ir al pasado. Y de seguro que está guardado en la memoria y está en algún lugar profundo, pero no quiere decir que esté muy en el tiempo atrás. Está en el día de hoy. Se formó hace tiempo, eso sí, puede ser, que Ok, hace mucho tiempo se formó, pero no es en el pasado donde hay que buscarlo. Es en la profundidad y bajo qué parámetros lo buscaremos el síntoma de problemas más profundos y cuando esto surge, las personas piensan, han de ser traumas muy fuertes, muy una huella, potentes, han de ser el maltrato infantil y una serie de cosas que no está disparatado, pero quién sabe si ese sea el síntoma de la adicción. Lo vamos a ir desarrollando. Si es el síntoma, este dolor, esta frustración, estos traumas de la niñez y todo esto, sí genera una insatisfacción, una emoción negativa, un vacío ujú, existencial, como ujú. lo vimos, y al querer quitarlo, se produce el consumo. Así, si es un síntoma, no quiere decir que sea la adicción. Hay un dolor, como por decir, tienes un dolor físico, te duele un dedo, y para ese dolor te tomas una pastilla para el dolor. Pero ¿qué tal si está fracturado? Es Hay que otra ver por cosa, qué duele. claro. Esa es la cuestión, es por qué la persona se va en exceso. Esa es la adicción. Lo vimos en Ujú. la primera sesión. Una persona que pierde el control está en adicción. Una persona que consume, quién sabe, puede ser excesivo, pero no quiere decir que siempre vaya junto adicción con el consumo excesivo. Parece sencillo, pero es un punto fino ahí. Sí, Hasta dónde sí y hasta dónde no. Y como decías, un dolor, vamos a decir, emocional que se pudo haber formado de una huella de hace tiempo.
La persona está sufriendo, yo me quiero pirar, yo me quiero evadir de esta realidad y me ataranto con algo. No quiero sentir ese dolor y si es un síntoma de huir del dolor o, como lo vimos también, de la búsqueda del efecto, la satisfacción que produce el consumo. Si es alcohol, obviamente, una carga dopaminérgica, bueno, todas las adicciones producen esta carga dopaminérgica, pero en el caso del alcohol, pues es alcohol, en el caso de las drogas, obviamente, redes sociales, personas, eso que se consume, se busca el efecto para evitar aquello que se siente esa insatisfacción y desde ahí es un síntoma de la herida o del dolor que trae emocional, Ujú, ujú. pero no es exactamente un síntoma de adicción. Con exactitud no, va relacionado, por supuesto. Hay que ver. Exacto. A veces pensamos que es el síntoma de la adicción y hay una persona que se divorció, por ejemplo, Ujú. y empieza a consumir alcohol o drogas porque no quiere sentir ese dolor, ese sufrimiento de la separación y parece que ya entró en adicción. Resulta que puede ser nada más un consumo excesivo y momentáneo por una temporada, no momentáneo, una temporada. Que eso viene mucho con la parte cultural de, no, si te dejó, te partió el corazón, hay que perderse, como las películas de Pedro Infante y bueno, tantas otras, ¿no? Exactamente, que en el periodo que vive su duelo está consumiendo y luego parece que se curó de la adicción, pero no era como tal una adicción. Ujú. Esa es la importancia de hacer la separación entre consumo y adicción. En el caso este, de que sea el síntoma del dolor del trauma, pero también se puede manejar que es el síntoma de una disfunción familiar. Ok. Cuando hay conflictos familiares, los papás, la pareja no está unida, tienen sus diferencias, hay escasez económica y una serie de situaciones familiares que impiden la comunicación, se produce el mismo dolor emocional que ya no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con una mecánica, una dinámica del momento y para no sentirlo, las gentes salen y van a beber, como aquellas personas que empiezan a discutir con su pareja y dicen, ay, te quedas, y se van con los amigos Y hasta el a día siguiente. distraerse. Ujú. Sí, no, y por ejemplo, ahorita que decías del duelo, de un divorcio o lo que sea, puede ser una etapa, pero si se sigue, ahí sí puede haber focos amarillos, ¿no? Exacto. La adicción es la pérdida de control sobre el consumo. Cuando no hay esta pérdida de control, hay un consumo excesivo. No hay adicción. Ujú. Ciertamente, este consumo nos dice por dentro hay un dolor y además una pérdida de control por el organismo, entonces ya está junto. Así sí, pero no lo tenemos que ver siempre junto. A veces está, pero a veces no está. Yo creo que aquí, digo, como la diferencia es sutil, aquí es donde precisamente vale la pena acudir a un especialista, alguien que realmente sepa hasta dónde sí y hasta dónde no, o por qué o qué caminos seguir, ¿no? Exactamente, cuando ya se tiene la adicción y la condición orgánica, hay que aceptar esa condición y lleva un proceso. Cuando se tiene el vacío existencial, lleva otro proceso. Pero cuando se tienen ambos, lleva otro proceso. Ok. Por eso es importante diferenciarlo. Y como ya lo vimos en sesiones pasadas, aquí el primer paso es el aceptarlo. Por Una supuesto. vez aceptándolo, ok, lo acepto, no puedo y pido ayuda, ¿cierto? Exacto, hay que aceptarlo, pero es una aceptación completa, total. La mayoría de la gente también confunde esta parte de aceptación con que ya sé que sí, sí, y sé que es cierto, y en el fondo no tiene una aceptación, sino que tiene una resignación. Mm, no lo ha asumido de fondo. No, quisiera que no fuera cierto, Ahí está tiene la la mente, la parte esperanza, mental tiene la esperanza, convenciéndose, sí, justificándose. exacto, que hay elementos externos y no es él. Esa también es uno de los mitos donde dice, cuando lo aceptas, ya empieza el cambio. Sí, sí, en esencia, pero mucha gente no acepta, pero sí dice que acepta. Y solo se resigna y no se da cuenta. Después dice, no, pues no soy yo, pues ¿qué quieres? Me pusieron ahí 3 cubitas y un Exacto. mojito, pues ya. Ese es otro de los mitos de decir, si ya padezco la adicción, lo que sigue es consumir periódicamente.
me aguanto una temporada y al paso del tiempo Ahí me la voy llevando. vuelvo porque soy adicto, Mm, porque tengo el problema y no hay manera de quitarlo. La parte incurable, ok. que pareciera. Precisamente aquí tengo la duda. Bueno, creo que ya salió en sesiones anteriores, pero ahorita que estamos en las dudas, ¿un alcohólico es para siempre? En la parte orgánica, sí. Recordemos que hay una triada en esta adicción. Un alcohólico es una persona que padece adicción y la parte orgánica jamás se modifica. Esa es Así se va a morir. así se va a morir y esa parte es incurable. Pero es un solo aspecto, no es la totalidad. La Ok, parte mental sí se modifica y la parte existencial también. muy bien, sí. Sí, pero finalmente un adicto es cuando ya entra en esta etapa orgánica, en Claro, donde demanda lo que ya vimos en sesiones pasadas, por ciertas cuestiones del hipotálamo y todo lo que vimos, que se dispara ese gran deseo de necesito, quiero más. exacto, esa es la manera de empezar a ver la adicción, la pérdida de control por el organismo que se tiene, que a través del tiempo o del consumo se ha modificado, o la parte existencial que genera un hoyo negro. Son las dos posibilidades de adicción. Una es emocional, que es existencial, y la otra es orgánica, que es en el sistema de recompensa. ¿Ok? Estas dos posiciones son lo que generan la pérdida de control. A veces hay una, a veces hay la otra, y a veces hay las dos. Cuando es las dos, está, por supuesto, potencializado al máximo. ¿Ok? Y esta es el supuesto de que tiene que ser para siempre si la parte orgánica, la parte existencial va generando un desarrollo y solo queda la parte orgánica, pero en cuanto se deja el consumo, se practica la abstinencia de principio, se va como neutralizando. No se quita, como que se neutraliza. Al neutralizarse, deja de estar en operación hasta el siguiente consumo. Esa es la Es donde cuestión. se despierta y Se otra vez. despierta y otra vez. Para que esto del organismo no suceda, tenemos que trabajar en la mentalidad que va cambiando el pensamiento de algún día lo voy a controlar. ¿Ok? Ahí está la parte donde sí se sana y es la recuperación total. Si hablamos de que es incurable en el aspecto orgánico, pero entonces parece paradójico, como si es incurable, se sana, porque el pensamiento cambia. El pensamiento que lleva al consumo dice, lo voy a controlar algún día, por eso consumo. Pero el pensamiento que dice, nunca jamás en la vida lo voy a controlar, no consume. Esa es la sanación. Modificación del pensamiento, aceptación total del organismo y viene un cambio. Pero aceptación desde el fondo, de tal forma de que no sea una mala resignación pasiva, sino realmente una aceptación de fondo que no sufra porque va a una fiesta, a un bar y hay copas alrededor, ¿no? Exactamente. La recuperación implica un cambio total de mentalidad y una nutrición existencial, un desarrollo interior que va a disfrutar la vida sin consumo. Por eso es recuperarse, es decir, recuperar su ser, no recuperar su organismo, su salud física. Porque muchos en internamiento lo llevan y después de 2, 3 meses ya se ve rosadito, cachetoncito, ya tiene ganas de trabajar, ya quiere andar en la calle y parece que se está recuperando. Se ve físicamente bien. Porque dejó de consumir y lo pusieron a hacer ejercicio, y lo solearon, etcétera. Pero adentro todavía hay En esa su mentalidad, quién actitud. sabe qué esté pensando, porque hay gente que entra a tratamiento, no cambia su manera de pensar, sí se abstiene, modifica ciertas áreas de su vida, pero sigue pensando, algún día lo voy a hacer. Y ese algún día, aunque pase mucho tiempo, va a llegar. Ok. Sí, porque ahorita que decías que, déjame ponerlo de esta forma. Cuando está consumiendo, por el efecto, obviamente siente ese placer. Con vacío Exacto. existencial o no, pero siente ese placer. Cuando viene todo el proceso que acabas de describir, no nada más es dejo de consumir, sino cambio mis placeres y descubro que hay un proyecto de vida rico en opciones, en otros placeres más sanos, más
la familia, misma salud y el trabajo, el desarrollo, el crecimiento, etcétera. Muchísimos placeres, cantidad de placeres y muy sencillos, a veces no tienen que ver con otras personas. Se maneja mucho la familia, el trabajo, cosas de estas. Ujú. Y obvio, es razonable que se tenga un placer ahí, pero hay placeres que se pueden vivir en soledad, sin nadie, sin nada, sin algo extra. Hay que aprender a encontrarlos. No son tampoco difíciles, ¿eh? Este placer de comer. Ujú. Sí, la gente lo va a disfrutar únicamente después de que ya tiene mucha hambre. Cuando no ha tenido hambre, no lo disfruta y parece que no es un placer. Pero cuando ha tenido hambre o sed, esta idea de, uy, tengo ganas de tomar agua y no tengo, y pasa un tiempo largo, cuando llega el satisfactor, el placer es enorme. No siempre tiene que ver con personas, pero tiene que aprender a encontrar los placeres que no son extremos ni son como muy aislados, no, no, son cosas cotidianas en las que hay que cobrar conciencia que existen y el placer que se da. Ese es el punto fino, cobrar conciencia. Cobrar conciencia, ¿qué le llamas? Así a grandes rasgos. El percatarse de ese evento, ese satisfactor y las sensaciones junto con las emociones y los pensamientos que surgen. Simplemente el placer de estar vivo, el placer de respirar. Dices, ah, come on, pues tienes que respirar todo el tiempo. A ver, cuando tienes una enfermedad que yo ya la pasé, en donde me costaba trabajo respirar, no un ratito, no una tos, sino todo el tiempo, añoraba respirar. Ah, y dices, ahora entiendo el placer de respirar. Claro, lo vimos en pandemia con tanta gente Ándale. que pasó y no tiene mucho. Y los que no padecieron la enfermedad no podían salir y el placer de asomarse a la ventana o de salir a la calle y este tipo de cosas no se nota porque se tenía, pero cuando se quita, sí se siente. Es algo Por supuesto, interesante. por supuesto. Hay muchas veces la expresión de, no, espérate, es que es un enfermo en recuperación. A ver, amplíanos qué es eso. Tiene esa misma relación, fíjate, la cuestión orgánica, pero no, como no se habla mucho de la cuestión orgánica, ahorita lo acabamos de mencionar, no se va a modificar y por eso parece como siempre va a quedar, entonces la lógica nos indica, siempre va a estar en recuperación. No siempre va a estar en recuperación porque en las partes mental y existencial sí hay un trabajo fino. Es como decir que una persona, hablando de la pandemia, Ujú. hablar que una persona tiene COVID y va a estar en recuperación para siempre. Lo vamos a llevar para que esté recuperándose siempre. Con sus Y tubos. dices, no, 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 lleva un periodo, es el de abstinencia completa, 30 días más o menos. La brinca. El organismo como que se neutraliza sin regresar a su posición original y ahí es donde ya no va a seguir en recuperación para siempre. Pero se maneja mucho porque hay un malentendido sobre que si siempre va a ser o no. Y no se tiene clara la triada que manejamos en sesiones anteriores. Ok, muy Por bien. ese lado, hay que tener mucha claridad cuál es la separación de organismo, mente y vacío existencial. Excelente. También existe, a ver, vimos en sesiones anteriores que muchas veces hay el alcohólico funcional y más o menos la lleva, tiene un trabajo, tiene familia, etcétera, etcétera. Eh, pero finalmente la pregunta es, ¿el alcoholismo es incurable, progresivo y mortal? Sí, cuando estamos hablando únicamente del organismo, en donde va a progresar, sigue consumiendo, va a seguir, seguir, seguir. Llega tanta la intoxicación que no le importa absolutamente nada, deteriora su organismo, su hígado, riñones y Y aparte no corazón, come. no come, todo eso por el lado orgánico. Por el lado mental, esta idea de ir recobrando espacio y de ir controlando, que no se da y genera frustración, genera desconfianza, genera insatisfacción personal, también va generando un progreso en el fatalismo, va Ujú. generando una inconsistencia en la desesperación, en la angustia mental de decir, así me voy a quedar siempre y no quiero y de alguna forma quiero enmendarme. Ese proceso continúa, es como un tipo de psicosis que no llega tanto, nada más por mencionarlo, pero llega a la idea recurrida, recurrida de así me voy a quedar y lo que continúa es
seguir consumiendo. Sí, porque he oído, por ejemplo, de casos de personas que más o menos están conscientes de y se abstienen de beber, pero cada periodo de tiempo o piden vacaciones unos días y se pierden, que pueden ser 3 días, una semana, que nadie sabe de ellos, se meten en algún lugar y botella tras botella, así como Bueno, diciendo, 1, 2, 3 por mí, ya cumplí mi cuota de trabajo, ahora sí es para mí este tiempo. en el caso del alcohol así es, pero ya en el caso de las drogas es igual. Se pierden algunos en algún momento que tienen dinero, van y se meten a rentan algún espacio, entran a un cuarto de hotel, diferentes cosas, pero ya en la actualidad ya no se esconden, ya los ves atrás de los árboles, fumando su pipa, con marihuana, con lo Ha- que sea, Hashish, exactamente en esta idea de ya no puedo, el organismo pide, se reúne con la mente y esto genera más ausencia del ser, o sea, la conciencia se enajena, se duerme totalmente y por en supuesto automático están consume, y consume, y consume y se pierde. progresivo y obviamente llega a esta muerte en donde ya nada me importa, ya absolutamente no tiene sentido nada existencial, ya no sé para qué estoy aquí. En la parte mental es esto no se va a terminar y en la parte orgánica es necesito, ya es algo que necesito. Son los teporochitos, la gente muy perdida o Bueno, esas escenas de que a veces de Estados Unidos donde la gente está doblada, ya perdida, abandonada, etcétera, ¿no? antes eran los teporochitos, un té por ocho, ya sabes, ¿no? Un traguito con tecito, pero ahora ya es el escuadrón de la muerte. Ya, ya no se menciona como te por ocho, ya es el escuadrón de la muerte, o sea, le están jugando al peligro y están todo lo que se requiere hacer para seguir el consumo de lo que Ujú. se trate, y por supuesto lo logran en muchos, se deterioran a tal nivel que mueren, otros no tanto, pero ya se desconectan, ya la razón se aniquila O por sea, completo. entran en un círculo vicioso decadente, dejan de comer, etcétera, hasta que el organismo dijo, hasta aquí llegué, Exactamente, entonces, si es progresiva, si es incurable, si es progresiva, inmortal sin tratamiento. por supuesto. Cuando existe el tratamiento, Pero un tratamiento efectivo, no, que exactamente. algún día hablaremos de eso. Esas son entre mito y creencia que es, si hay un tratamiento, no continúa. Ahí en ese momento se para, se neutraliza y se erradica. Si hay tratamiento, porque el tratamiento tiene que continuar por todo el tiempo, toda la vida es ahí donde la persona se tiene que reconocer con un organismo distinto, una mentalidad frágil de asociación y una conciencia que tiende a letargarse. Por eso tiene que estar en proceso continuo. Por eso vienen las famosas recaídas, cuando ese tratamiento no se lleva a ese nivel de Exacto, ese es profundidad. otro de los mitos, recaer. Es que recayó, y dice, cuando una persona ya se levantó, podríamos decir que recayó. Esa es la analogía. Pero cuando una persona no ha dejado de pensar que lo controla, no se ha levantado. Dejó de consumir, sigue pensando que lo controla, por eso no puede ser Se recaída. engaña. Los tratamientos, la ciencia y nuestros profesionales de la salud nos van indicando que el consumo es recaer. No, no. Cuando se recupera de una adicción se cambió la mentalidad y se quedó la conciencia expandida. Una persona en tales condiciones ya no puede recaer. O sea, ya no va a consumir porque piensa que la vida es mejor sin aquello. Y la persona que todavía piensa que podría controlarlo en algún momento y no tiene su conciencia en desarrollo, por supuesto que algún día va a consumir, pero no se llama recaída. Ese es otro de los mitos importantes que se confunde porque nuestros profesionales nos han dicho que consumir es recaer. Ujú. Y si lo analizamos de fondo, tampoco quiero que yo soy el que sabe, ¿verdad? Que los profesionales no, y no quiero dar esa imagen. No seas modesto. Lo que quiero es decir que se toma un aspecto y la idea es tomar la completitud para poder profundizar en esto de las recaídas. A lo mejor existe, son rarísimas, pero lo que sí existe y repetidas veces es que se vuelva a consumir. Ok.
Aquí tengo una pregunta que de alguna forma ya se contestó, pero la voy a mencionar. Entonces, siempre se puede recaer a pesar de los años. Y aquí es donde lo que decías, ¿no? Pasan 5 años, me he portado bien, la familia lo reconoce, todo el mundo lo reconoce, le aplaude, es reconocido socialmente y de repente viene el festejo o una situación especial y te has portado bien, hijito. Nada más un tequilita, ¿eh? Órale, ya te lo ganaste. Puede ser que vuelva a beber, pero aquí la confusión es que el problema es emocional. La adicción se atribuye a situaciones emocionales y cuando son emociones extremas, por eso se piensa, está al borde de recaer cuando está viviendo emociones difíciles. Dice. No es cierto que por las emociones difíciles va a recaer, puede ser que esas emociones difíciles lo lleven al consumo, pero no está atacando ni lo ha atacado a través del tiempo porque está pensando, mis emociones son la causa. No son la causa, de la adicción, son la causa o puede ser la causa del consumo, como el trauma Mm, psicológicamente, como la emoción, como el vacío existencial, son causas de consumo. La pérdida de control total es por el organismo. ok. Y ahí es donde no va a recaer jamás, o sea, aunque pasen 35, 80, los años que sean, no va a recaer si está trabajando en su condición mental y en su expansión de conciencia. Si la persona deja de trabajar en su expansión de conciencia y vuelve a sus pensamientos anteriores, sí corre riesgo. Como decíamos, descubre otros horizontes de placer y dices, quiero más de esto. Mi organismo no ya tolera el consumo, ¿para qué me el consumo? Ya me convencí que este camino me encantó. Exactamente, ese es algo que es imposible de que se olvide y por eso no se recae. Pero cuando eso no se vive en profundidad, la persona sigue pensando que algún día va a disfrutar de la vida. Y cualquier situación lo altera, pero no porque la emoción como tal sea la adicción, es porque la emoción le ha impedido desarrollar su conciencia y no se ha esforzado por reconocer esos aspectos. Le ha impedido satisfacer su yo interno, su yo auténtico, su esencia. No es así como algo místico de que su espiritualidad y entonces santo, santo y todo bien y a portarse bien y a no mentir y todo esto No de pecar. repente crea más conflicto. O sea, ahora tengo que ser bueno totalmente y no mentir, que no tenga malos pensamientos, que no piense en una sexualidad fuera del matrimonio, que no vea a las mujeres o a los hombres, depende del caso, Deseo, con deseo. mórbido. Es decir, tengo que ahora evitar todo eso y es de lo que más padezco. Y dices, no, pues entonces nunca se va a curar. No, 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 por ahí no es. Sí, aquí han mencionado varias veces la expansión de conciencia y precisamente yo creo que uno de los factores, no nada más en la adicción, sino en general, y es lo que de alguna forma hemos estudiado, que se desconoce mucho de la conciencia. Entonces, cuando vivimos hacia el exterior, hacia la reacción, hacia lo automático, hacia el estímulo, etcétera, etcétera, es cuando somos presas fáciles de pasarla bien con un estimulante, una sustancia, etcétera. Sí, tenemos que ver esto de la expansión de conciencia, algo es fino, es detallado, lleva su tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que no es. Y en sesiones que sigan, vamos a ir profundizándolo. La conciencia la tenemos catalogada como con 5 potenciales y 7 funciones en cada uno de esos potenciales. El potencial instintivo, que es donde tiene esta deficiencia orgánica el alcohol. El potencial motriz, que es el movimiento. El potencial sexual, que es la excitación y cómo vive estos encuentros sexuales. El potencial emocional, que es toda la gama emocional, la satisfacción de amar. Y el potencial racional. Estos 5 tienen 7 funciones. La primera es la percatación, la segunda es la atención, la tercera es la cognición, la cuarta es la memoria, la quinta es el deseo, la sexta es la creatividad y la séptima es la contemplación. Así está configurada la conciencia según el modelo de semiología de la vida cotidiana.
Vamos a tomar estos aspectos. ¿Qué es estar en conciencia? Darte cuenta de cómo está funcionando tu organismo, cómo se está moviendo tu cuerpo, qué excitación o con qué se siente la excitación, las emociones que se producen, los pensamientos que se producen. Primero te percatas. La gente cree que darse cuenta es estar en conciencia y es la primera función. Se percata, a veces pone atención, pero casi siempre se percata y dice estoy consciente. No, me percaté y a veces pongo atención. Eso en ciertos momentos da un proceso de cognición, que es la tercera función, y hasta ahí se queda el proceso. Ok. La mayoría de la gente no lo va avanzando. Lo menciono y lo vamos a mencionar después para ir viendo cómo va creciendo la conciencia, pero lo primero es que regularmente solamente nos percatamos y nos percatamos, en el caso de la adicción, que consumimos mucho. Cuando ponemos atención por lo que la sociedad dice, atribuimos las causas a un factor externo. Y en ese factor externo, pues hay que controlar al mundo, a la pareja, a todo lo que sucede, al trabajo, a todo lo que sucede, hay que controlarlo. Ok. Y se destapa otro tipo de adicción que es al control Que específico. ese es muy común y muy poderoso. Estas cosas es donde tenemos que darnos cuenta y poner atención. Ese juego de dos nos va a ir dando el desarrollo interior. Ok. Ujú. Muy bien. Aquí me gustaría hacer un pequeño espacio para ver si, señor productor, tenemos alguna pregunta o algo. ¿No? Aparentemente no. Anímense. Ahora es cuando y siempre. Aquí Para siempre serán ir bienvenidos. buscando estos mitos que parecen ciertos, por eso decía yo al principio, aunque creas que ya lo sabes, pregúntalo. Ok. A ver, en esta cuestión, proceso de recuperación, ¿es indispensable la familia? Muchas veces sí, pero cuando la familia está en el mismo proceso de ir creciendo, cuando tenemos, como hace rato estaba mencionando, el síntoma de una familia que es disfuncional, toda la familia tiene que estar en proceso de desarrollo interior, de desarrollo humano. Si es el caso, es muy importante la familia. Ok. Si no es el caso, entonces el individuo tendrá que separarse de su familia si es que quiere sobresalir o resolver su problema de adicción. Precisamente iba ligado con la siguiente pregunta, porque aquí la familia puede ser la causante. En este caso de la disfunción del conflicto, genera tal estrés que las personas buscan el efecto que genera aquello que consumen. No, y lo que comentábamos en sesiones pasadas, el chavito, la chavita se desenvuelven en ese ambiente desde que nacen prácticamente, empiezan a caminar y ven que en su casa hay consumo, hay fiesta cada rato, sus papás hasta atrás, Lo ven con y naturalidad. lo ven con naturaleza, así es el mundo, y se la pasan tan bien que la mamila ya le empiezan a poner algo, ¿no? No solamente la condición de consumo se va normalizando los maltratos, los pleitos, las discusiones, todos estos conflictos que hay en la familia, en algunas familias, se van normalizando y los niños van creciendo que eso es amor. Generan una Ándale. ambivalencia Ujú, ujú, ujú. en donde te odio y te amo al mismo tiempo y está bien. Y no querer sentir y sentirlo al mismo tiempo y encontrarse una sustancia, un juego, una apuesta, un dinero, una sensación de poder, una sensación de comida, una sexualidad importante y se va generando esta compulsión que más al tiempo puede generar adicción. Ok, ok, ok. Sí, esta búsqueda de mi vida es aburrida, algún estímulo tengo que meterle porque ya me cansé de estar viendo al techo, ¿no? Sí, exactamente. Esto es lo que hay que ir revisando entre cómo se va regularizando las cosas de las familias, entre las disfuncionales, que a veces pues son muy disfuncionales, pero a veces no son tanto y parecen normales. Pero de alguna forma se están generando conflictos internos que las personas normalizan. Ujú, Los ujú. niños van viendo en ese conflicto y tienen que encajar y tienen que portarse de cierta manera para ser aceptados en ese círculo familiar. Claro. Y después empiezan a ir a la escuela y dicen, oye, pero pues si Pedrito ya fue a su casa y pues, ahí no chupan, Mm, son muy aburridos. exactamente, ahí no le gritan, ahí dicen, hay familias donde la mamá grita a los hijos para que hagan las cosas y en otras familias la mamá no grita, la Entonces, mamá le pide por favor, dice, ay, ¿cuál es la diferencia? ¿Por es qué que no así? me quiere. Exactamente.
Se van normalizando cosas y eso parece que genera la adicción, genera conflictos, a veces extremos y a veces no tantos. Pero cualquier familia va generando en sus miembros diferentes tipos de conflictos. Muy bien, muy interesante. Bueno, aquí quisiera plantearte lo siguiente. He observado en general que en la mentalidad, sobre todo de los chavos, que ya sabes, tienen sus actividades, ya sea estudio, trabajo, lo que sea, y pues hay que salir a divertirse. Soy joven y, ay, gané mi lanita o le bajé a mi jefe un laní, lo que sea, vamos a divertirnos. Y empiezan precisamente a acercarse y para divertirse, empiezan con el trago y después otras sustancias. Pero existe la mentalidad que no pasa nada. Mira, pues total, te pones hasta atrás, el día siguiente, pues, en crudita y todo, te echas una cervecita y ya muere. O al rato, no, pues me metí no sé qué cosa y pues no pasa nada. ¿Qué tanto realmente le hace daño al cuerpo el consumo excesivo de pues tantas sustancias que hay? Sí, pues son sustancias que el organismo humano no está diseñado para metabolizar, no se van a ningún lado, no tienen un valor nutricional, son muchos químicos. Todo esto genera diferentes enfermedades en diferentes órganos, riñones, pulmones, hígado, El corazón. alcohol lo más conocido, la cirrosis, etcétera, pero sí te daña Etcétera. muchas cosas, ¿no? Exactamente, la garganta, el tabaco, la marihuana, que parece que no. Hay cáncer de garganta, de boca, hay efisema pulmonar. Todo ¿Se esto, te van afectando las neuronas? sí, por supuesto. El cerebro humano es como una masa de gel en donde las conductas van generando un camino. Cuando ese camino es tan profundo, es como La un sinapsis. camellón, Ujú. como un camellón cuando vas directo a la entrada del metro, a la entrada de una casa y hay un terrenito, un pedacito de tierra y nadie se va por otro lado más que por el pedacito de tierra. Ujú. Exactamente es igual el cerebro humano. Cuando va generando esto, es muy difícil ahora pensar distinto, tomar decisiones distintas, construir cosas distintas. Ujú. El cerebro ya está educado en eso. Se daña, a lo mejor podríamos decir que eso es lo mínimo, el camino, pero sin eso no se puede modificar la conducta. Pero sí hay pérdidas de neuronas. Sí hay pérdida cuando se está en consumo. ¿Por qué? Por el propio consumo. Porque no se duerme, porque no se come, por diferentes Y situaciones la se sustancia ahí está pierden las dándole. neuronas y hay estos químicos en el cerebro, además de que no hay hidratación y no hay una oxigenación adecuada. Ujú. No, y todo eso haces un cóctel que, y precisamente, bueno, vemos personas que ya llevan un rato en consumo de lo que quieras, y sí ya su respuesta ya no es la Ya misma, ya se les va el se quedó el avión. caminito Exacto. y no tienen elementos, ya tienen menos neuronas y no tienen una sinapsis adecuada, ya no puede contestar o ya no puede resolver como se espera, aunque se le explique, no tiene capacidad de entendimiento. Sí, pues se le va bajando literal su capacidad de Exacto, de razonar. razonar, cognitivo, memoria, etcétera, ¿no? Todas estas facultades se van perdiendo, sí se deteriora. No pasa nada, claro, en un día no, pero es a través del tiempo. Con drogas y más las actuales, que son de diseño, es más rápido. Antes con puro alcohol tardaba más, ya sabes cómo se deterioraban hasta los 50 por ahí así. Y aparte, hay de alcoholes a alcoholes. Digo, no es porque lo defienda, pero pues a mí me gusta, perdón por el programa, pero me refiero, y lo sabemos. Hay unos muy comerciales llenos de algo y cubren lo mínimo indispensable para no quedarte ciego. Y hay otros que son más puros, entonces los más puros teóricamente no te hacen tanto daño. Exactamente, no te hacen tanto daño, pero es lo mismo, son químicos que no son para que el organismo los metabolice. Y aunque sea una, que mucha gente dice es natural una o es normal o una no tiene riesgo, que el control para aquellos que pueden hacerlo no tiene ningún riesgo, sí lo tiene también, ¿verdad? Genera un funcionamiento inadecuado del organismo. De acuerdo. Señor productor, ¿alguna pregunta, comentario? Todavía no se atreven nuestros oyentes, entonces vamos a seguirle. Aquí hay algo muy interesante. A ver, voy a meterme un poquito más a detalle en cuanto a las diferentes sustancias.
Si vemos una persona que se le pasaron las copas, em, pues todo el mundo los hemos visto, empiezan a perder cierta capacidad de habla, de caminar, etcétera, etcétera. Eh, Normalmente se desinhiben o les da por llorar, una serie de factores que son comunes porque pues es lo del día a día. Y lo que quiero llegar es, cuando una persona se alcoholiza, sí se le nota, pero vamos a hablar de otras sustancias, porque he oído que muchas personas que, por ejemplo, le atacan duro a la marihuana, por ejemplo, no se Mira, les nota y pueden ser funcionales. sí, bueno, vamos a dejarlo tantito ahorita, te lo respondo ahorita, Con pero mucho vamos a, gusto. hay una pregunta que nos están haciendo. Adelante. Guadalupe Teniza nos pregunta, bueno, nos felicita primero y nos pregunta cuáles son las creencias equivocadas más comunes sobre las personas con adicciones. O sea, quiero pensar que es qué piensan las personas alrededor de aquellas que tienen adicción o la sociedad como tal a veces que son negligentes, que Ujú. no quieren, que no se esfuerzan, que no se dedican, Que son débiles. que son débiles, este tipo de cosas. Tiene cierta lógica, tiene cierta verdad, no como tal en la profundidad que se maneja, pero tiene cierta verdad porque una persona que ya tiene su adicción, que ha tenido muchas complicaciones y que la propia vida le ha dicho, debes dejar el consumo y él mismo lo ha entendido y lo intenta, pero regresa y vuelve al consumo. ¿Qué sucede? Que las personas alrededor dicen, es negligente, no le quiere echar Te ganas, lo no, dije, iba a no, regresar. exacto, va a volver. Lo que sucede es que no se esfuerza y no se dedica en su tratamiento. No es que se esfuerce para salir de las adicciones, para el tratamiento. Y aquellas personas que están en este proceso adictivo están confundidos pensando en que si trabajan y tienen los compromisos económicos resueltos y empiezan a coquetear con alguien y ese coqueteo los hace sentir a gusto, ya empezaron a tener ahora una pareja y con la ilusión de pues generar una nueva familia o una nueva relación de pareja y dinerito, o sea, dinerito y sexo, ya estoy recuperado. Ujú. No, ¿y el cuerpo cuándo lo reconociste? ¿O cómo sabes que es tu cuerpo, tu organismo? ¿Y qué tiene que ver la pareja con el dinero, con el organismo? Ahí hay una incongruencia. Al no darse cuenta, son negligentes. Eso piensa la sociedad. Pero no es porque quieran ser o porque de veras lo sean, sino porque están trabajando en un sentido equivocado de recuperación. Y todavía no comprenden. No se comprende porque además la sociedad le va diciendo, qué bien te ves, qué bueno que ya trabajas, Ahora sí. qué bueno que ya traes dinero, mira, ya hasta se fijaron en ti, ya estás viéndote mejor, ya tu vida está cambiando. Tu vida por fuera, pero por dentro no sabemos. Ujú. La sociedad o las personas alrededor tienen que darse cuenta que pasa algo dentro, el interesado también, y por supuesto, las personas de los tratamientos tienen que hablar en este sentido. Hay estas confusiones. Por eso este programa, para que se vaya notando qué es lo que piensa la sociedad y qué es lo que está pasando realmente. Y cómo abordarlo para que en su momento se le pueda ver, hacer ver claro qué es lo que está pasando. Se le reconoce el trabajo, se le reconoce su esfuerzo, pero la recuperación, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿O cómo? Eso es algo que tiene que ver mucha gente y en ese sentido hay que hablar de lo que tiene que hacer, no solamente mencionar la palabra. ¿Qué pasó con tu recuperación? ¿Y qué dice el otro? Ahí voy. Ahí la llevo. Cuando dice, ¿qué pasó con tu análisis, tu aceptación orgánica, tu asociación mental, tu incapacidad existencial? ¿Cómo vas con eso? Ah, es diferente. No, ¿por quién le va a preguntar? No, ¿quién le va a no, no, porque no se sabe, no No se se abre, sabe. no se abre. Y es de las cosas. ¿Qué piensa? Que no le echó gana. La sociedad alrededor dice, no, son muy negligentes, son ampulosos, son egoístas, son manipuladores. Y tienen algo de eso. No quiero disculparlos, tienen algo de eso, pero mm, Nivel de escala. no es una característica de la adicción, es una característica de su personalidad o de su falsa personalidad, que es como se defiende del mundo, no tiene otra cosa para defenderse del mundo. Es su falsa personalidad, pero se asocia a la adicción, son cosas distintas.
hay que también tenerlo claro. La persona que padece adicciones muchas veces se ve en ese caso y dice, yo por tener estas características, por eso me hice adicto. Trae un estilo de defensa que hay que modificarlo, pero además tiene adicción. Yo creo que de cualquier forma, por lo que dices de todo lo que dicen los demás, y eres débil, eres tal por cual, y volviste a lo que sea, finalmente yo creo que hay que tener un profundo respeto. Sí, Pero mientras la gente no comprenda todo lo que sin estamos irse al otro hablando, extremo, ¿eh? Porque luego dice, pobrecito, pues es adicto, no, entonces, pues que haga lo dije que quiera respeto, no, no, pobrecito, no, pobrecito, conmiseración de, y luego decir, pues como es adicto hay que cuidarle sus emociones, porque ya sabes que si se altera tantito, vuelve a y consumir darle una lanita y hay para que que compre, protegerlo, hay pobre. que darle No, no, dinerito no, y no, hay no. que Yo dije apapachar. No, respeto. no, no. Sí, claro, sin irse al otro extremo. Ok, Ujú. entiendo. No hay más preguntas aparentemente. Entonces, ahora sí, ¿en qué estábamos? A ver, ¿qué sustancias, a grandes rasgos, ¿no? Tú que sabes mucho de esto, ¿qué sustancias puede ser perfecta, no perfectamente, pero sí puede ser funcional? Hace poco oí que entrevistaba a una persona, una señora, que todo estaba con la coca y se levantaba y iba a dejar a los hijos a la escuela, ta, ti, ta, 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 ta. O sea, dices, oye, ¿cómo puede hacer todo esto? ¿Realmente no le afecta el andar hasta ribota? Sí, mira, ese es un tema muy, muy fuerte que no se trata de hasta dónde es funcional. Tendremos que entender que es funcional. Si llega a su casa, si cumple con las labores domésticas y tiene dinero, ¿es funcional? Aquí esa es la pregunta interesante. Funcional quiere decir que funciona por de lógica común, pero ¿cómo sabes que funciona emocionalmente? Anda inquieto, desesperado, No, no, tiene pero algo dificultades. mucho más sencillo. A ver, tú no le darías las llaves de tu coche a un cuate que está borracho, Claro que no. pero un cuate que está pasado, ¿sí o no? Tampoco, No. A eso me tampoco. O sea, refiero. O sea, cosas sencillas, no tanto en su vida. se pierde la apreciación de la realidad. Con algunas sustancias ya no se ve la realidad como la mayoría de la gente la puede percibir. Ya sabes, hay particularidades, pero ya intoxicado se ve distinta. Así como el alcohólico puede no percibir el espacio, igual otras sustancias. No se percibe la realidad tal cual es. Esa es no es una funcionalidad, es decir, no se va a meter en riesgos graves, tal vez. No va a cometer errores graves, tal vez. O sea, el grado de intoxicación le va a permitir todavía fluir. A eso me refería. Ahí te podemos decir, bueno, pues más o menos ahí va, pero yo no le llamaría funcional. La población sí le llama funcional a eso, yo creo que no, porque es lo mismo que, por decirte algo, la adicción a la comida. Y pues, ¿qué tiene un pastelito más? Ok. Poquito, en el caso del alcohol, una copa, ¿qué tiene un pastel? En el caso de las apuestas, oye, ¿qué tiene? Hoy nada más aposté un peso. ¿Qué tiene? O sea, Por favor. Ok. ese punto es el que digo, poquito no es que sea normal o que sea funcional, es que eso lo va a llevar a tener el pensamiento de que en algún punto lo puede controlar y eso es gravísimo. Sí, sí, sí. Pero aquí ya te fuiste el tiempo. Yo decía más de bote pronto. Pero bueno, ahorita regresamos. Tenemos un comentario de la compañera Sara. A ver si quieres leerlo. Sí, me parece de suma importancia lo que comentan en relación a que alguien que comprende que la vida es mejor sin el consumo, comprende que alejarse y mantenerse en cero consumo es vital y deja de hacerlo por obligación o por exigencia, fama y convicción. Es esta idea que ya se modificó, es decir, con sustancia, lo que comentabas hace rato, la vida o la felicidad o la alegría o el festejo llegan. Ujú. Cuando la persona se habitúa y comprende en su razonamiento que hay muchos otros placeres, ya no regresa al otro. Dice, la vida tiene sus placeres sin consumo, Ok. sin consumo. Ni siquiera dos cervecitas a la hora del almuerzo, ¿eh? Hay quien así lo toma, pero, y parece bien, y no sé si, ok, lo entiendo, lo respeto, pero no quiere decir que toda la población
quiera o pueda hacerlo en esa medida y hay que hacer esa diferencia. A todo el mundo le hace daño, a algunos poquito y a otros no. No todo el mundo puede consumirlo. Esa es otra de las cosas y hay que entenderlo. Los que sí pueden tienen que no estarles diciendo a los que no pueden que lo deben hacer. Eso es algo que tiene que tenerse claro, muy claro. ¿Hay otro comentario? No, ¿No? pero quisiera hacerte otro. Ok, sí. No, aquí, volviendo a la pregunta anterior de qué tanto se nota la gente y no, porque me vino a la memoria una, una anécdota. En determinado momento yo estaba en una playa y era mi última noche y fui pues por una copita al bar. No sabes cómo se me antojaba un cigarrito. Yo dije, no voy a comprar una cajetilla, yo casi no fumo o no fumaba. Y en eso dije, esa pareja de allá, pues tiene cigarritos, yo creo que no se va a molestar si le vuelo un. Total, fui, hice contacto con ellos, con mucho gusto me ofrecieron un cigarro, yo creí que eran gringos, si no, eran holandeses o de Países Bajos. Empezamos la conversación, pero a todo esto, el contexto a lo que voy es, me decían que la cosa está muy loca. Allá en su país, si los policías te agarran alcoholizado, no te la acabas. Y evidentemente, como decíamos, se te nota, ta, 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 ta. Dice, pero muchos chavos van y se meten su pastilla para ir al antro, lo que sea, y no les pueden hacer nada. A ver, espérate, ¿cómo? Sí, puede ser hasta atrás, pero de otras cosas, pero entre que no se te nota y si sospechan, entonces resulta ser que por ley tú tienes que comprobarle que está intoxicado de algo. Para comprobarle lo tienes que detener, le tienen que sacar sangre. Entonces es complicadísimo y es absurdo que una persona que se echó 2 chelas puede tener mucho más problemas alguien que tenga una sustancia más fuerte. Bueno, es que al parecer podría ser mucho más problemático, pero resulta que con el alcohol, la intoxicación que nos lleva con el alcohol pierde la noción tanto temporal como espacial y el razonamiento es totalmente errático. Ujú. Por la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de moverse, es notorio. Ahí está. Pero con alguna droga, con el éxtasis, con estas cosas, no se pierde la dimensión espacial, no se pierden algunas características, entra en una euforia. Sí hay percepción distinta de la realidad, pero no está intoxicado como para determinar que sí lo está. O A sea, eso a voy, simple vista. pero sí está. Desde luego que sí está, pero es un proceso más complicado. La cuestión aquí es lo que se ve. Ambas, por eso decía yo que ni poquito es razonable, aunque no se vea. Es como, si lo llevamos a la adicción, vamos a hacer la analogía, la adicción a las personas en donde no me puedo separar de alguien que me hace daño y vamos a hacerla. Hoy nada más me gritó, solo me gritó y pues no fue mucho. Y me gritó de con cariño. En el caso de decir, vamos a hacer la analogía con, con un trago, con un toquecito, con una línea, decir, eso está, digamos, aceptable o ahí no. Ujú. Esa analogía nos va a ir dando parámetros para dejar de considerar que en unos casos sí y en otros no, y hacer un análisis más completo en donde decir, el nivel de fuerza interior, el nivel de crecimiento nos va a decir, ¿es correcto o no? Fuera de la ley. Aunque tenemos que respetar los lineamientos, claro está, ¿verdad? No vamos a decir, pues ahora sí que haz lo que tú quieras, vamos a hacer una anarquía ahorita. El chiste es que no se te note. No, desde luego. Claro, se nos está acabando el tiempo, José. Mira, Sara nos felicita porque desde este punto no puede excitar recaídas. Ok. Eso es lo interesante. Vamos a trabajar en ese punto. Ya hablamos un poquito de los mitos para que se haya una certeza más profunda. En los siguientes programas vamos a seguir trabajando en esta profundidad. ¿Qué nos dirías para despedirnos, José? Pues que muchas gracias. Creo yo que algunas o bastantes preguntas ya quedaron resueltas. Y yo te invitaría a que un día nos explicaras muy bien todo tu currículum digo, me pongo las personas que te están viendo y dicen, oye, te sabe mucho, pues qué, ¿de dónde viene o qué estudió? Entonces, valdría la pena que
compartieras tus experiencias. Lo vamos a hacer más adelante. Nada más ahorita en la despedida es que primero la padecí y luego la investigué. Muy bien. ¿Vale? Nos vemos la semana que entra. Buenas noches, gracias por su atención.